Bueno, pues todo esto, insisto, pues proviene del primer gran paso hacia la inflación que fue el incrementar el costo de los combustibles y las gasolinas. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos preste también sus conceptos el doctor Ismael Macías. Él es de la Facultad de Actividades Empresariales de la Universidad Panamericana, con quien tenemos esta entrevista. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Buenos días. ¿Qué tanto, doctor, puede llegar a tener este gasolinazo del fin de año pasado en función de que, bueno, pues los combustibles se necesitan prácticamente para todas las actividades productivas? Eh, Ese es el problema, que justo como en 2017, cuando también se vio un primer incremento en el gobierno pasado de las gasolinas, de hecho de ahí viene la famosa frase, el gasolinazo, pues el impacto fue general, porque pues no hay sector, no hay persona, no hay familia que no se vea tocada de alguna manera, ¿no? Incluso eh, por una vía o por otra, por el incremento de un insumo tan básico como la gasolina. Y eso pues lo que lleva en consecuencia pues es esta ola de incrementos que seguramente estará experimentando las personas en sus compras de inicio de año, ¿no? No solamente son los cargos normales, producto de un arranque de un nuevo año, sino que además, pues ahora es sobre una plataforma de las cosas y sobre todo la base mucho más alta, ¿no? Que eso es lo que va a venir complicando el inicio de este año, por lo menos durante este primer semestre, ¿no? Claro, esa es la parte de, digamos, los afectados que somos los ciudadanos. Para la economía del país, ¿realmente convenía hacer este gasolinazo o bien usar otra estrategia para, pues, mejorar nuestra economía? El gran problema es que quizá no son detalles que la gente estemos muy conscientes, pero el gobierno federal realmente tiene un problema de ingresos. Se está quedando fuertemente sin la capacidad de poder hacer frente a toda la demanda de recursos que se tiene en el país. Y esto porque pues, la actividad económica ha caído bastante. Todo 2019, la economía sin pandemia cayó. 2020 pues fue la peor caída en su historia y 2021, aunque hay un rebote, pues no alcanzamos a asomar la cabeza de donde veníamos de 2019. Entonces, esa baja en la actividad económica repercute en ingresos a todos los niveles y el gobierno se vio, digamos que pues pues ahora sí que en la condición de algo tenemos que hacer porque de alguna manera el presidente ha dicho que no quiere contratar deuda para pues, poder salir adelante con los compromisos adquiridos. Y esa es parte de las consecuencias. O sea, sí hay un problema de gasto muy fuerte y de ingreso. De hecho, noten cómo a nivel incluso en los gobiernos de los estados ocurre lo mismo. O sea, hay una cuestión de una astringencia o falta de recursos muy fuerte. Y seguramente a nadie le gusta, y yo creo que tampoco al gobierno le ha de haber hecho mucha gracia tenerse que ver forzado a incorporar este incremento, sobre todo en una variable tan sensible para los mexicanos como la gasolina. Doctor, desde su experiencia, desde su visión, estos pesos que ya subieron los combustibles por litro, ¿son los únicos que vamos a ver durante el año o habrá más gasolinazos durante este 2021? El, 2022. Realmente la respuesta a eso va a depender de qué le pase el precio del petróleo. Antes, cuando el precio del petróleo cambiaba, de Sí. alguna manera el gobierno podía evitar que eso se trasladara a la población ajustando los impuestos, ¿no? Si subía mucho, bueno, pues bajaba los impuestos, con la idea de que se amortiguara el golpe. Pero ahora, con esta falta de recursos a nivel federal, pues yo creo que si baja, va a ser porque el precio del petróleo bajaría. Eh, esa es, digamos, la variable clave. Ya el gobierno se está quedando sin ese margen que llegó a tener de poder ajustar el impuesto, pues para que no se pase a la población. Recordarán cómo hace algunos años se hablaba incluso de que la gasolina tenía un subsidio, ¿no? Para que no efectivamente tuviéramos que estar pagando el precio completo. Pues es ese margen del gobierno de poder
dar subsidio, de apoyar, de quitar, creo que ya cada vez es mucho más limitado. La necesidad de recursos se ve en todo lo que ha venido cancelando el gobierno federal. Programas, fideicomisos, proyectos, los recortes que ha habido. En realidad digamos, toda esa estrategia de estar enfrentando una situación de falta de recursos, porque pues efectivamente la economía van 3 años en los que no ha caminado, y no es nada más la pandemia, es 3 años ya en los que la economía realmente se ha visto muy complicada. Doctor, ¿cuál sería una verdadera estrategia que tendría que tener el gobierno federal para, pues si no recuperar lo que podíamos haber desarrollado, pero sí cuando menos proteger un poco más esa estructura económica? Sí, lo que urge, yo creo que todo el mundo lo entendemos, es lo que necesitamos es que la actividad económica se dinamice, y mucho tiene que ver efectivamente pues el problema asociado a la pandemia. Si efectivamente no termina siendo tan severo como lo llegó a ser las primeras olas, pues entonces podemos hablar ya de una reapertura total y absoluta. Eso es básico, porque sin eso, pues no puede haber circulación de ningún tipo, ¿no? Ni de personas, ni de mercancías, ni de dinero. Y lo otro es que el gobierno tendría que tener una actitud o un programa una mentalidad enfocada a fomentar el crecimiento económico y la inversión. Y eso creo yo es lo que ha faltado. El enfoque del gobierno actual ha sido claramente únicamente a sus programas y proyectos, ¿no? Eso es lo único que le interesa, ¿no? Sus proyectos de infraestructura, un tren, la refinería y el aeropuerto. Eso es todo lo que existe. Fuera de eso no hay nada más. Entonces, por eso hemos visto que como son obras que tienen poco impacto, pues realmente la economía nacional no se ve arrastrada. Necesitamos pues entonces, para este cierre sexenio, un plan que involucre pues a todo el país, no nada más a estas 3 regiones o zonas, ¿no? Efectos de Jalisco, ¿cuál sería una estrategia pues para enfrentar este escenario, doctor? Sí, complicadísimo, porque si el gobierno federal tiene carencia de recursos, los gobiernos de los estados están en condiciones mucho, mucho peor. Y eso yo creo que efectivamente se nota pues en la infraestructura, se nota en los servicios, y los ayuntamientos y los municipios pues todavía peor. Entonces, eh, se tiene pues de una manera que entender que este problema de recursos no se va a resolver con que pase la pandemia. Esto va a tener que terminar en pues una nueva entre reforma fiscal y forma de repartir los dineros, porque como estamos así, la pregunta es cuántos años más pueden aguantar los estados y el país con una actividad económica pues disminuida, ¿no? Todo este Era de lo que triste tanto nos panorama. quejábamos, y ahí estamos, ¿no? Ahora, doctor, todo este triste panorama que pues estamos presentando en esta entrevista está en medio de una pandemia que no ha terminado y que tristemente, pues, basándonos en otros países, otra vez hay cierre de fronteras, otra vez hay cierre de comercios, se para la economía. En México esto no puede ocurrir porque ahora sí nos vamos para abajo. Más, incluso todavía más. Sí, eso es justo el gran problema que yo creo que a nivel federal se trata de cuidar mucho, que es que no se puede pues forzar a la actividad económica a un cierre como el que se tuvo en marzo del 2020, porque ya está muchos sectores muy debilitados, ¿verdad? Y realmente se nota en la calle. Los sectores que tienen cierto dinamismo son porque están dependiendo de una demanda externa, ¿no? Vemos un poco la parte turística, la parte manufacturera, como pueden, pero son las partes un poco más dinámicas. Eh, Fuera de ahí, el resto del país sí tiene un estancamiento que ya se está prolongando, por lo menos desde el mes de marzo, que no vemos que cambie, ¿no? Entonces, ahí está. Otra vez entrar a un problema de cierre y significaría eh, pues una situación muchísimo peor de la que podríamos vislumbrar para este.
Pues Gracias. doctor, le agradecemos mucho que nos comparta usted estos conocimientos, estos conceptos, pues para ir diseñando estrategias. Cada mexicano tendremos que pues reinventarnos para poder confrontar esta cuesta que tanto cuesta. Muchas gracias y muy amable, doctor. Hasta luego, un saludo a todos Gracias. y buen inicio. Saludos, El doctor, doctor buen día. Ismael Macías, de la Facultad de Asuntos Empresariales de la Universidad Panamericana. Una pausa y regresamos.